En ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Hola a todos, bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa que se transmite por Ecomedios AM 1220 entre ustedes y nosotros, programa originalmente del doctor Jorge Enríquez, que esperemos pueda sumarse a esta transmisión. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes al operador también. Sí, Gerardo, lo más grande que hay. De los grandes es el más grande, gracias. Bien, una tarde, típica tarde de invierno, 16 grados, ni demasiado frío ni demasiado calor, 0 grados, como decía una amiga. 0 grados. Bien. Una semana sin demasiadas cosas de las que asustarse, tampoco para aplaudir. Tal vez el primer problema que tengamos no es de la Argentina, sino es en el mundo, que es la cantidad de problemas que estamos teniendo con los climas, que está originando tsunamis, inundaciones. Sismos. Y no en mucho tiempo vamos a tener un problema en la Argentina, después vamos a hablar con Pablo Torello seguramente, que va a ser toda esta cantidad de lluvias que está trayendo el Niño, que se van a traducir finalmente en agua que va a corregir o conectar el Brasil, fundamentalmente eso irá a parar a las cataratas y de ahí a Yacyretá y de ahí a la Argentina con posibles inundaciones, ¿no es cierto? Porque el agua no pide permiso. Así que este es un tema que hay que prestarle atención, ¿no? Los problemas del clima, calentamiento global, qué sé yo. No, yo no soy meteorólogo, pero me preocupa ver, hoy veía en televisión, mientras estábamos acá armando el programa con Horacio, cómo prácticamente desaparece una ciudad avanzada por el agua, creo que en Nepal, si no me equivoco. Sí, terrible. Que realmente esto nos asusta mucho. Bien. Esta semana ha sido una semana relativamente tranquila en la Argentina y en el mundo. La Argentina con un dólar relativamente estable, vemos que va subiendo de a poquito el dólar paralelo y el dólar... Banco Nación también, van de la mano. Sí, bueno, todos los dólares en general van subiendo. El dólar blue ha subido entre 20 y 30 pesos, lo cual no es ni bueno ni malo. Creo que es un poco bueno porque se va acercando al nivel de inflación, ¿no? Tener un dólar desacomodado con la moneda nacional no es justamente lo que necesitamos en esta época. Vemos que ha sido un tema que yo he escuchado radios esta mañana varias y he observado que casi todos los programas se han dedicado a un tema que es el tema de la morosidad de los índices de créditos impagos en América Latina y en Argentina. Creo que se nota con mayor influencia este tema, ¿no? La Argentina tiene un 7.3 de morosidad contra el promedio de la región, que es 2.7. Esta información, este Infobae, supongo que debe ser cierta. Yo creo que, independientemente que por ahora, si no estamos en una morosidad atroz, en el cual podemos decir que hay una cesación de pago de los deudores del sistema bancario, pero sí creo que por ahí, tal vez en defensa del sistema, el gobierno, creo que en este caso, confunde endeudamiento con morosidad.
Eh, porque, por ejemplo, los países, llamémoslos del primer mundo, antigua forma de designarlos, ¿no? Hoy le llamamos países industrializados, países que están mejor que nosotros, son países con un enorme endeudamiento, ¿no? Si usted va a España y compra un departamento y lo paga en 20 años. Un departamento en España, zona más o menos buena, estamos hablando de lo que llaman un piso, que no es el piso argentino. Un piso es un ambiente o dos en España y debe estar costando no menos de 300.000 euros en una zona más o menos, en zonas buenas el doble. 600, 700.000 euros un departamento. Ese departamento se compra y se paga en 30 años. Consecuentemente no observamos que haya problemas de incumplimiento, sino problemas de endeudamiento. Y el problema de endeudamiento no es un problema en el mundo. Los autos se compran por leasing, se deben permanentemente, es decir, el mundo entero se encuentra endeudado. Lo que preocupa no es el endeudamiento, sino la mora. ¿Cómo? Y el costo. Claro, el costo de la mora, porque no es lo mismo el interés que se cobra en la Argentina al interés que se cobra en otros países en los cuales se vive tal vez un poquito mejor en lo que a la economía se refiere. Lo tenemos también conectado a Pablo Torello. Uy, qué alegría, Pablo Torello. Está medio escondido ahí. ¿Cómo le va? No se escuenda, no sea cobarde, preséntese. Ya sé que nos debe un asado, pero puede presentarse igual, lo queremos igual. Bueno, buenas tardes. Me parece que quedó petrificado el amigo Torello. Está en viaje, les digo. Sí, que bueno, salió lindo en la foto, por lo menos, bueno, ustedes no pueden, porque esto no es televisión. No lo pueden ver, pero lindo muchacho este Torello. Bien, Sí, sale por como YouTube decía en vivo. Galán, ¿no? Como decía Galán en... Sí, lo pueden ver, ¿eh? Yo me quiero casar, ¿y usted? Bueno, es un buen candidato, ¿no? Profesor Torello, dinero, tierras, es un buen candidato, así que les pedimos a las escuchantes de este programa que vayan dando sus datos para que lo comuniquemos con el amigo Pablo Torello. Bien, este es un tema, el tema de la mora, que se ha generado porque evidentemente, y esto no es en defensa de Milei, porque yo no soy nadie para defenderlo, tampoco para atacarlo, al presidente de la Nación, pero reconocemos que el presidente recibió el país con 10.000 millones de dólares abajo y hoy debe estar en positivo más de 3.000 millones. Hay 53.000 millones de dólares en el banco, del sistema bancario, pero evidentemente de ahí 50.000 millones de dólares son de los ahorristas, ¿no es cierto? Consecuentemente, pero en cualquier país del mundo se toma esto como elementos con el cual los bancos centrales del mundo, ¿no es cierto?, se van moviendo. Creo que esto no nos debe asustar demasiado. El gobierno va a tener una nueva prueba, ¿no?, que es esta reforma de la inocencia fiscal 2, donde lo que se va a poner en juego de alguna forma o a prueba es la relación de los aliados en esta sesión, sobre todo después del último revés, si podemos llamar revés a esta disconformidad que tuvo el gobierno en el Senado con respecto a la ley de tierras. Ley de tierras que no conozco demasiado, pero que tampoco es muy grave lo que ha sucedido. Creo que el gobierno, a golpe de machetazo, se empieza a dar cuenta o empieza a tomar en cuenta que el país se debe gobernar con consensos, no solamente con retos, no solamente con gestos poco amables o con poca empatía, pero sobre todo con consensos. Y creo que esto es por lo menos bastante sano. ¿Lo tenemos al profesor Torello o sigue escondido? Ahora apareció, no sé si estará bien el audio. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Ricardo, hola Horacio. Hola Pablo. Hola Pablo, se te escucha un poco bajo.
No sé si será tu... Ahí me arrimo un poco. Ahora, ¿cómo se escucha? Mejor. Ahora se escucha, se te ve muy mal, pero No, vamos bueno, no es tu mejor perfil, A ver, vamos. pero se te se te escucha. escucha Saco bien. la cámara. Ahí. Está bien ahí. No, yo cuando comencé con esta, por ahora soliloquio, comenté algo que este tema del niño, de la niña y todos estos problemas de los problemas del clima en el mundo, ¿no? Hemos visto desaparecer ciudades de Nepal bajadas por el agua como si fuese un plumazo. Y el tema, si alguna información tienes con respecto a las lluvias del niño que seguramente generarán una mayor cantidad de agua en la confluencia de los ríos que finalmente van a desembocar en la Argentina, como el río Paraná, el Paraguay, los distintos ríos que confluyen, y sobre todo Yacyretá, ¿no? Porque finalmente esa agua, una vez que el agua desborda, desborda. No sé si vos tenés alguna información que yo no tenga sobre ese tema. Sí, Ricardo. El tema es el siguiente. O sea, el niño es, repito, es un fenómeno que se repite cada tanto, que es el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, y eso genera diferentes situaciones en diferentes partes del mundo. En Australia significa menos lluvia, en parte de Argentina más lluvia, en el NOA en Argentina dicen menos lluvia, pero después tiene sus características. Eh, lo llaman el super niño. No existe la categoría super niño dicho por los meteorólogos y climatólogos. Sí hay un niño fuerte, un niño que los indicadores dicen que son mayores que no los normales, pero no pasa nada. Las inundaciones en Argentina, las inundaciones o los problemas que hemos tenido a nivel agropecuario, son después de 2 o 3 años de lluvias muy abundantes, nunca por un solo año. Y además, el niño teóricamente empezaría ahora a fin de septiembre y terminaría en finalizado el otoño. Por lo tanto, hay zonas del país que están muy bien, que están para recibir mayor cantidad de agua. No es homogéneo, lo que aparentemente Corrientes, Misiones y Entre Ríos serían los que más van a recibir agua, y parte de Santa Fe, el norte. Uh-huh. Pero después los demás países, las demás zonas, recibirían un poco más de agua o bastante más agua, pero sin llegar a afectar. Como dato, los años niños le conviene a la Argentina porque se produce más, hay mejor producción agropecuaria. Por lo tanto, yo no le tendría miedo, y para eso basta el ejemplo de lo que fue el año pasado. El año pasado se decía que era un año neutro y llovió un 40, un 50, hasta un 80% más en algunas zonas sin terminar de afectar la producción agropecuaria. Al contrario, fue beneficiosa. Por eso tuvimos un récord de cosecha este año, muy por encima del récord anterior, casi 15 millones de toneladas más. Bueno, Así que sí, eso nos yo no deja, le tengo ningún miedo. bueno, eso nos deja más tranquilo porque vos, por supuesto, no sos un experto en este tema, pero sí estás pulseando siempre esta información en tu carácter de productor agropecuario. Así que gracias por O ahora, ya interesado, volvemos interesado contigo. directo. Interesado directo, por eso Interesado directo, me informo. ese es el tema. Bien, en otro orden de cosas, eh, dentro de las cosas más o menos buenas, o por lo menos agradables, empáticas, vamos a buscar siempre adjetivos calificativos mejores, que es que el señor ministro de Economía, en conferencia de prensa, dio a conocer una iniciativa que espero que se concrete, que deje de ser una iniciativa para convertirse en una realidad, para generar depósitos a largo plazo y posiblemente con tasas más razonables, porque el problema que vemos es que yo no soy un experto bancario, ni en derecho bancario, ni en cuestiones económicas, pero me parece que los
niveles de intereses que cobran los bancos son absolutamente exagerados. El cual, cuando uno toma un crédito, ese crédito termina convirtiéndose en una trampa mortal porque aumenta de tal manera que se convierte en impagable. Y es un poco lo que tenemos, o un poco la punta del iceberg que tenemos cuando nos referimos a esta cuestión que está preocupando a todos, que es la mora en el sistema bancario argentino. Creo que los bancos en algún momento tienen que darse cuenta que una cosa es exigir el pago de las deudas y otra cosa es asfixiar al cliente, porque al cliente hay que dejarlo que produzca, no que pague las cuentas del banco y después se suicide. Tendría que buscar formas de créditos un poco más blandos, a largo plazo y con tasas razonables. De lo contrario, la mora va a ser siempre superior porque una cosa es un crédito caro y otra cosa es un crédito impagable. Cuando los créditos se convierten en impagables, lo que pasa es que se quiebra el sistema. Entonces creo que el... Ricardo, sí, querido. un comentario al respecto que me pareció interesante, que lo estuve leyendo ahí en un análisis que hizo un economista, que es, no solamente son los bancos, el Estado en general, no estoy hablando de gobierno, el Estado siempre lo ha hecho, encarece muchísimo, más del 30% de la tasa son impuestos. Entre el IVA, ingresos brutos e impuesto al cheque, se lleva más del 30% de la tasa. Entonces, la verdad que si los gobiernos o el que sea quiere que haya mejores créditos y más pagables, debería hacer un esfuerzo, no solamente los bancos. Yo estoy con vos en la idea de que el banco, pero también no lo puede hacer porque también tiene un componente enorme de impuestos. Entonces, a mí me encantaría que los impuestos se bajen. Argentina es un despropósito absoluto en el tema impositivo. Y creo que es una parte que hay que arreglar para que se pueda acceder al crédito, porque también por el tema impositivo es que nadie comienza, nadie es muy emprendedor, porque el Estado enseguida tenés un socio que se lleva una parte muy importante. Y no lo digo por este gobierno, que es un gobierno que ha intentado o está intentando bajar impuestos. En ese sentido lo tiene claro. Pero se ve que es muy difícil porque un gobierno que venía a bajar impuestos está con problemas enormes para poder hacerlo. Pero quería decirlo de los créditos, del componente impositivo, que no es responsabilidad de los bancos, es responsabilidad del gobierno, pero los bancos tienen su gran parte de responsabilidad también. Ahí me gustaría agregar algo que muy poca gente conoce, aún de la gente del palo administrativo y que está en la parte fiscal y demás. En los resúmenes bancarios que te llegan mensualmente, donde está el tema de la tarjeta, están todos los consumos de la tarjeta, los pagos de cuotas de los préstamos, bueno, todo lo que te cobran los bancos, de acuerdo a lo que te has comprometido. Está también los intereses, y los intereses pagan el IVA, pagan el 21% de IVA. Ahora, el IVA, que es IVA crédito fiscal, vos que sos productor sabés, Pablo, que tenés el crédito fiscal cuando comprás y cuando vendés el débito y de ahí sale el IVA a pagar. El costo el valor de los intereses están grabados con el IVA, pero ese IVA no es crédito fiscal, es impuesto. ¿Vamos de vuelta? El 21% va derecho como impuesto. Está claro en una letra muy chiquita en todas las consideraciones que pone el banco en las hojas que vienen detrás de los resúmenes. Bueno, yo lo descubrí no hace mucho, hablaré de un año o dos. Pero es un montón de plata porque es el IVA de todos los intereses, de todos los costos, y no lo pueden tomar como crédito fiscal. Bueno, sí, cierto lo que dice acá el experto en el tema, que es mi amigo Horacio Fernández.
¿Cómo sabe usted, doctor? Gracias. No, es una locura. Es una luz. Se llama IVA crédito fiscal y esto es costo puro. Sí, bueno, esto es un problema... Pero no es de este gobierno, ¿eh? No, Esto lleva 20 años por lo menos. Yo, como le decía en el interview, o previo a la hora del programa, yo no soy de los que se suman al deporte nacional que se llama pegarle a Milei, porque no me interesa. O sea, creo que el gobierno hace lo que puede con lo que tiene, debe mejorar sin duda alguna, porque se supone que a eso vino, ¿no? Claro. Es decir, nadie viene a un gobierno a improvisar o a aprender. Creo que uno trae si es que puede, ¿no es cierto?, trae un programa y ese programa debe responder, y si el programa no responde, la democracia que tenemos, el cambio de gobierno, esto es muy fácil, ¿no? Pero el cambio de gobierno democrático, ¿no? Sí, el gobierno como corresponde. Fíjense qué cosa extraña, ¿no? Porque pese a todos estos problemas que tenemos, problemas ya conocidos de esta relación importante de morosidad que tenemos en los créditos, estamos observando que las compañías que miden las imágenes, finalmente, haciendo comparaciones, determinarían que hoy en día Milei debería volver a ganar en una segunda propuesta o una segunda elección. Y esto creo que no acredita tanto la bonomía o la simpatía de Milei, sino la falta de otros programas alternativos presentados seriamente por dirigentes políticos que no tenemos desde hace años. Los que tenemos son figuras, no tenemos ideas. Entonces creo que tendremos que empezar a dejar esta idea un poco loca, ¿no?, de buscar el Salvador, no el Salvador como país, sino la persona que nos salve, porque creo que lo que tenemos que empezar a escuchar es ideas, y no escucho ninguna idea. Creo que la Argentina no puede debatirse entre Milei y Kicillof. Creo que es muy pobre esa dicotomía para poder analizarla seriamente como posibilidades que tiene un país tan grandioso, tan completo como es la República Argentina. Esto no lo digo yo por ser simplemente argentino, sino porque por razones académicas estoy siempre no menos de 2 meses fuera de la Argentina, en la Europa conocida, digamos, ¿no? Es decir, España, Italia, por ahí Francia, Portugal, y todos ven a la Argentina con ensoñación, ¿no? Hablan de la Argentina maravillas, ¿no? Y más, conozco mucha gente extranjera que ha venido a la Argentina y no se quiere ir. Dicen que la Argentina es uno de los mejores países del mundo para vivir. Debe ser cierto, no tengo nada que aportar a favor, mucho menos en contra. Creo que debemos ser un poquito más exigentes en este panorama, ¿no? No podemos decir simplemente que la Argentina es lo mejor porque el bife de chorizo argentino es el mejor bife de chorizo del mundo. Creo que hay otras cosas que hacen a la vida cotidiana y que hacen que la Argentina sea un país realmente bonito para vivir. No solo la comida, tiene una serie de ofertas culturales muy importantes que se ven en pocos lugares del mundo, de teatros, de cines, de obras en general de cultura, exposiciones, y tiene algo que también es muy importante y que hay que resaltarlo, porque siempre veo que en los programas la gente viene con mala onda, ¿no? Si parece que todo lo que nos pasa en la Argentina está mal, y que es, y debe ser tenido en cuenta, la importancia que tienen las universidades en la República Argentina. Hay muchos extranjeros estudiando en las universidades argentinas, no solamente porque les resulta económicamente más barato que en su país, lo cual no está ni bien ni mal, es decir, es una realidad,
y algunos dicen que está mal, pero por otro lado ese extranjero que viene alquila un departamento, compra cosas, come afuera, se viste, viaja. Es decir, por otro lado hay toda una serie de gastos que hacen a la necesidad del país de colectar fondos, hablando de esta cuestión que tanto nos duele, que son los impuestos, ¿no? Pero que vuelvo a repetir, las universidades argentinas no son buenas, son muy buenas. Lo digo yo, que soy profesor universitario, he sido de muchas, he sido de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad Católica de La Plata, de la Universidad Nacional del Oeste, esto en la República Argentina, y de varios países de Europa, sobre todo en España y en Italia. Y son muy considerados los argentinos, especialmente los profesores argentinos, los médicos, los científicos argentinos, los profesionales argentinos. Por eso pasa algo que es muy, muy simple y que a veces nos sorprende, ¿no? Una persona, me ha pasado a mí, siendo abogado en España, como lo he sido algún tiempo, encontrarme con que argentinos que van a España, abogados argentinos que van a España, son exitosos. Y el ser exitoso no es una cuestión, la suerte es loca, al que le toca, ¿no? El ser exitoso es el fruto de la preparación que tenemos los profesionales argentinos en nuestras universidades. Entonces creo que esto hace aquello de lo que nos pusimos a hablar cuando comenzó el programa, o en el medio del programa, de que la Argentina es un país que se lo ve muy bien, independientemente de nuestras flaquezas y nuestros dolores, de que la plata no alcanza y que las jubilaciones son bajas. Está bien, pero tampoco es nuevo. Deberíamos ser un poquito más piadosos. Esto no inició con el presidente Milei. O sea, la jubilación baja es el producto del desastre producido incorporando más de 2 millones de personas que no habían aportado a la caja, y eso lo que hace es un mayor número de jubilados por el cual responder con la misma caja. Entonces también tendremos que ser un poquitito más piadosos para darnos cuenta de quién es el responsable del problema, no para señalarlo con el dedo, sino simplemente para no tratar de volver a repetir los mismos errores. Ya tuvimos el error, que no creo que fue un error, para mí fue un acto criminal, cuando desaparecieron las AFJP del país, en el cual todos teníamos una suma guardada en dólares, la mayoría de nosotros, y de un día para el otro todo ese dinero fue a parar al ANSES, por este principio de la solidaridad, que yo mucho no lo entiendo, porque la solidaridad parece que solamente significa el otro, y no siempre la solidaridad es el otro, porque hay que respetar también a quienes han tenido y se han ganado un derecho después de muchos años de trabajo y muchos años de aporte. Así que con esto vamos caminando hacia, lo estoy mirando a Gerardo, el gran Gerardo, vamos al corte, ¿no? Hacia el corte para ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto, Las Gerardo? publicidades. La publicidad. Ahí están los cortes publicitarios. Y Volvemos, Nathan lo tenemos después del corte, que y ya lo está. tenemos a Nathan, sí, a nuestro querido Nathan esperándonos. Gracias, ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio
espacio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, estamos al aire. pero Bueno, estamos al aire, estamos recordando con acá mi amigo Horacio la caña quemada Legui, lo que demuestra claramente la cantidad de siglos que tiene mi compañero de mesa, ¿no? Lo tenemos acá presente a nuestro querido amigo Nathan. Hola Nathan, ¿qué nos contás? Hola, ¿estás conectado? Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Se escucha perfecto, Nathan, sí. Ahí escucho. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Qué tenés para contarnos? ¿Tenés alguna cosa para contarnos? No, llegué a escuchar lo último, pero no sé si hablaron de esto. Me pareció muy desafortunada la frase del diputado Venegas Lynch, diciendo que básicamente las personas que están en mora son estúpidos y son aprovechadores, y que básicamente los que están en mora son que se compraron una televisión para el Mundial y porque Argentina perdió, ahora quieren que les ayuden. Parece bastante tomar el pelo a la gente, ¿no? Porque obviamente siempre va a haber gente que es desorganizada con el dinero y que no sabe administrarlo, pero cuando ya son más de 5.6 millones de personas que se encuentran con más de 3 meses de deuda, porque mora es eso, que haya más de 3 meses sin ningún pago. Y considerando que hay mucha más gente, millones más, que están en por lo menos 1 o 2 meses sin pagar, decir que la gente esa está en mora porque se compró una televisión y quiere que la ayuden, me parece tomar a la gente por estúpidos y bastante, un poco insensible también. No sé ustedes qué opinan. A ver, querido Nathan, me parece interesante tu intervención, pero ¿sabes qué? Yo le daría menos importancia. Te explico por qué. Porque eso lo piensa el diputado Venegas Lynch, que creo que si su padre y su madre y su abuelo, que yo los he conocido, he tenido el gusto de conocerlos ambos, creo que lo agarraría a palazos, ¿no? O sea, creo que, primero, es una simplificación insostenible de un problema complejo. Es cierto que mucha gente, porque además lo decían, y lo dicen no porque yo sea un gran experto, lo decían frente a la cámara, dejé mi trabajo para venir esto, o me saqué los pasajes, no sé con qué lo voy a pagar, lo han dicho muchos, pero eso es simplificar un problema complejo. Por supuesto que hay gente que se compró el televisor. Mi abuelo, mi viejito abuelo francés decía, no hay que lanzar gases más alto que el lugar de donde salen, ¿no? Esto era una grosería francesa dicha de forma muy empática y divertida. Pero también es cierto, hay gente que, producto de la propia tarjeta, ¿no? Es decir, la gente a veces no se da cuenta que la tarjeta es un enemigo mortal, porque uno, es más, cuando le llega el resumen y dice, ¿cuándo gasté todo esto? Y entra a revisar el resumen y se acuerda, y se empieza a acordar, claro, lo que pasa es que uno gastó 8.000 en un lado,
15 del otro, y cuando le llegan 400.000 pesos, que le dice, pero qué disparate, y cuando, claro, y cuando entra a analizar gasto por gasto, se da cuenta que los gastó. Esto no significa aprobar lo que dice el diputado Lynch, es decir, puede haber un señor que compró un televisor y hoy no lo puede pagar, pero no debería ser la mayoría de los que deben hoy en el sistema financiero. Todo es un poquito de trampa, ¿no? Yo he tenido amigos y clientes, por supuesto como abogado que soy, que intentan vender sus propiedades y sacando algunas por cuestiones de o tener un precio más bajo o estar en un lugar muy buscado. Hay lugares de Buenos Aires que son muy buscados. No pueden vender sus propiedades, sacando que lo pongan a un precio, no digo ridículo, pero muy bajo. Entonces me recuerdan a algo que decían muy simpáticamente los israelitas, ¿no? Que yo los he escuchado y me pareció muy divertido, cuando decían, no me pagó, pero le cobré caro, ¿no? Y esto es bastante parecido. Pero buena tu intervención, Pichón. Creo que es simplemente el pensamiento o simplemente es una opinión del diputado Venegas, que bueno, es su opinión. Y creo que lo que tenemos que hacer, en vez de pelearnos, es, como hacías muy bien, Natán, decir, esto me parece que no es cierto por tal cuestión, porque decir simplemente que hizo mal en decirlo, me parece que no aporta. A cambio de decir, me parece que no es porque pasa tal otra cosa, es la forma en que en los países democráticos se lleva adelante la vida democrática, ¿no? Que es dialogando, no pegándole a la gente. A ver. No, perdón que interrumpa. No, Natán, doctor. si te escuchamos, fue tu planteo, te escuchamos, sí, adelante. Por supuesto que hay gente que es irresponsable y de hecho Argentina es una cultura consumista, ¿no? No es como quizás como otras culturas que no son tanto de consumir y la gente usa la tarjeta. Pero eso siempre fue así, no es algo de ahora. Y la mora en los porcentajes que está viendo son históricos. O sea, siempre va a haber un porcentaje de gente que fue irresponsable y que compró la tele. Yo, de hecho, no lo podía creer. Veía el Mundial y había gente que había dejado el trabajo, como decís vos, para viajar y me parecía una locura. O sea, nadie en su sano juicio haría esas cosas, pero mucha gente lo hizo. Pero ya cuando hay millones y millones de personas en la misma situación, habla de un patrón más grande. Que debe haber un gran porcentaje de irresponsables, pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría es porque realmente está usando la tarjeta para ir al supermercado o hacer distintos gastos que no podría afrontar con su sueldo y demás. Ahora, el gobierno también dice algo que es cierto, que es que desde que asumieron los sueldos aumentaron en dólares. Sí, pero también la vida se encareció mucho en dólares. No es solamente los sueldos A ver, o sea, la jubilación de verdad que cuando estaba Massa eran $80 y ahora son $300. Pero también la vida se encareció mucho en dólares, o sea, las dos cosas son ciertas. Es como decir una cosa y no decir la otra, es como decir mitad del relato nada más. No, esto sin duda, Natán, muy bueno tu punto, esto sin duda que es así. Pero esto también viene de la mano de lo que habíamos charlado antes, no sé si has escuchado la charla que tuvimos acá en el piso. Me pude unir tarde. Bueno, no importa, pero antes, en el espacio anterior, en la media hora anterior, una de las cosas que dijimos es también que esta morosidad es el producto de la enorme tasa que tienen las deudas. Entonces, hace que las deudas se hagan impagables. Entonces, por un lado hay una voracidad de los bancos para ganar siempre más, lo que termina convirtiendo la deuda en impagable. Esto me hace recordar épocas, si no me equivoco, creo que era de la Rúa, que estaba el gobierno hace muchos años, vos creo que eras muy chico, en el cual terminó saliendo una ley que se llamó la Ley Martínez-Raimonda. ¿Por qué? Porque el aumento de los intereses hacía que una deuda por un auto o por alguna cuestión, no importa cuál fuere, terminaba capturando todo el patrimonio. Entonces, esta ley Martínez-Raimonda, que fue una ley
discutible. Es decir, fue una ley que en su momento sirvió para mejorar de alguna forma la situación de los deudores. Así terminamos desembocando en el 2001, ¿no? y en la superinflación y del corralito, que es la enormidad de las tasas, con el cual una persona que compró algo a 100, a fin de año debe 200. Entonces se hace impagable. Entonces creo que esto no le sirve a nadie, ¿no? Por eso repito, lo que debería ser, como bien señalaron los que me presidieron el uso de la palabra, me acompañaron en esta media hora inicial, no solamente los bancos, sino también el gobierno, debería buscar alguna forma empática, ¿no es cierto? Porque de que nos puteen estamos acostumbrados, pero de una forma empática que de entrar a bajar de alguna forma ciertos impuestos que llegan con la luz, con el gas, el IVA, los impuestos no sé qué cosa, el impuesto no sé qué cosa y el impuesto no sé qué cosa, que son todos chiquitos, pero a la larga, en la cola, suman. Entonces, creo que en un momento la Argentina tiene que barajar y dar de vuelta, ¿no? Y esto es un poco lo que está pasando. Esperemos que estos anuncios que hizo el ministro de Economía con respecto a generar depósitos públicos de largo plazo para que a través de créditos para la vivienda, ¿no es cierto?, se puedan ser puestos al alcance de los argentinos, porque siempre uno de los gastos más grandes que forman parte, por supuesto, de la canasta familiar y que a veces lleva el 50% de los ingresos, que es el alquiler. Cuestión que también es muy relativa, porque si nos fijamos en los países un poco más adelantados, por lo menos económicamente, a la Argentina, vemos que cada vez en el mundo moderno, cada vez la gente compra menos y alquila más. Y esto tiene alguna relación. Yo les comentaba antes los precios aproximados de los departamentos en España, por ejemplo, en el cual un departamento de 3 ambientes en una zona buena, no digo casco histórico, en una zona buena como puede ser Salamanca, el barrio de Salamanca, vale 600.000 euros. Una suma descomunal. Entonces, el europeo en general, sobre todo el europeo joven, el europeo joven, digo, de 20 a 40 años, no está interesado en tener inmovilizado más de $500.000 en un departamento y alquila. Es decir, se da algo distinto a lo que pasa en la Argentina, donde sigue ese sueño que heredamos de nuestros abuelos, ¿no?, de tener primero de todo la casa, ¿no?, la casa propia. Y hoy decíamos, justamente antes del inicio del programa, uno de los problemas más graves que estamos teniendo es la cantidad de dinero que nos cuesta hoy mantener los bienes que nos costó mucho comprar. Algo que antes no pasaba. Si se ha encarecido mucho en dólares o en pesos, me da lo mismo, yo no gano en dólares, gano en pesos, se ha encarecido mucho mantener los bienes en la República Argentina. Es decir, ha llegado a montos, no puedo decir exorbitantes, porque la exorbitancia es una disparidad entre el servicio y lo que se paga. Lo que pasa es que todo hoy es caro, hasta que recordemos aquello viejo que decían nuestros padres por ahí, no nuestros abuelos, pero nuestros padres, los sueldos suben por la escalera y la inflación sube por el ascensor. Entonces, esa dicotomía compleja que significa vivir en un país con, aunque sea un 2% de inflación mensual, el 2% de inflación mensual, cuando uno la proyecta al año, estás hablando... 36 por lo menos. Claro, un 36%. Y eso en cualquier país más o menos ordenado es... Una catástrofe. Perdón, es ¿y una puedo catástrofe. agregar algo? Sí, querido, Sí, para eso estoy. Sí. Te escuchamos, Natán, sí. Que normalmente el dólar acompaña la inflación, ¿no? Cuando aumenta la inflación acompaña el dólar. Si consideramos que la inflación es
más o menos 25-30% en pesos, ¿no? Pero el dólar queda casi quieto, también podemos considerar que es una inflación en dólares alta. Buen punto, buen punto. Es que claro, esto es una especie de trampa, ¿no? Sí, sí. Por eso es que el argentino, cuando hablan que el argentino se compromete y compra cosas, ¿por qué se compra? ¿Por qué el argentino compra? Se Porque cubre. porque se cubre de la inflación. Es decir, prefiere comprar 50 kilos de azúcar o 30 kilos de papa, ¿no es cierto? Sí, sí. Justamente para evitar, ahí Gerardo me da indicaciones, creo que me estoy yendo del cuadro, para evitar que lo come la inflación. Es una buena forma también de esto. Otra cosa que nos llama la atención es que en la República Argentina hay más dueños de autos que de departamentos. Y esto tiene su reflejo. Primero, el argentino tiene una pasión descontrolada por el vehículo, cosa que en Europa casi nadie quiere tener auto porque no sabe ni qué hacer con el auto. Primero porque los países son más chicos, las distancias son menores y porque el sistema público de transporte es muy bueno. Entonces casi no tiene demasiado sentido tener un vehículo en Europa. Fíjense, acá hay una cierta caída que refleja los medios en los autos de un 13%, los autos 0 kilómetros en lo que va del año. Pero hay algo que es notable, ¿no? Un auto más o menos medio, 0 kilómetros, estoy hablando, un auto más o menos, sale casi lo que sale un departamento de un ambiente. Y sin embargo la gente va y compra el auto y no se endeuda para un departamento. Esto también es preocupante. ¿Por qué? Porque los departamentos no suben, en general se mantienen, sacando en épocas como esta en la cual para la venta hay que bajar muchísimo el precio, si no, no se vende, porque el que manda hoy en día es el que tiene el dinero en el bolsillo, no el que tiene la propiedad. Y esto es la ley de mercado. Si hay más propiedad que dinero, hay que bajar el precio, y si hay más dinero que propiedad, hay que subir los precios. Es decir, la ley de mercado es la ley de mercado, no la podemos discutir porque no es un tema que lo podamos manejar nosotros, pero lo que vemos es que también se está vendiendo 2 millones de autos usados por año. Es decir, hay un mercado que se sigue moviendo, independientemente de que sí, se gasta menos en los supermercados, incluso creo que se está gastando bastante más en lo que se llaman mercados cercanos, ¿no? Es decir, el que va y compra las cosas para el día. Y las formas también, como hablábamos la semana creo pasada. Que antes también la gente compraba una compra semanal Claro. o bisemanal porque le alcanzaba para eso, y ahora la gente va y compra con lo que tiene, para el día, para 2 días, y eso es lo que le pasa también. Por eso también creció la compra en mercados más chicos. Y bueno, hay otra realidad también, que los supermercados grandes tienen tarjetas de afiliación, y mucha gente tiene explotadas esas tarjetas de los supermercados también. Por ejemplo, no voy a decir marcas, pero ya saben, de los supermercados grandes, mucha gente tiene ese tipo de tarjetas. Lo que me pareció ridículo el otro día, perdón que saca un poco de tema, vi una entrevista de José del Río, que es un gran periodista, a algunos empresarios, y el muy nefasto Beltrán Briones, que es un personaje nuevo que sale en las redes, se empezó a decir que la economía estaba bárbaro porque él vendía departamentos nuevos. Yo no conozco, mira, mi hermano está en la industria de la construcción, es arquitecto, y le está costando un huevo vender departamentos. Él construye también y se vende al costo, o sea, el costo de la producción está muy cara, y él, para mí lo dijo porque él quería que más gente se le acerque a comprar, pero él y un par más de ese grupo, que son adeptos al gobierno, ¿no?, que dicen cualquier estupidez en las redes y pareciera que son, no sé, como que está todo bárbaro, pareciera que somos Suiza a veces. Entiendo que lo de los autos, el mercado de los autos, como decís vos, está mucho mejor que el de los departamentos. Bueno, ¿por qué está mejor que los departamentos? Porque tiene movimiento. Ese es el tema. Es decir, es mucho más fácil conseguir, sobre todo
Yo compré un auto en diciembre del año pasado, tiene 6 meses. Justo cuando lo voy a comprar, dejaron sin efecto los créditos que otorgaban las propias automotrices. Ahora volvieron los automotrices y es mucho más bajo. El interés bancario que me cobran a mí por el crédito de este auto es mucho más alto que la cuota fija que pone la propia constructora del auto. Porque lo que quiere la constructora es seguir vendiendo autos para seguir produciendo autos. No le interesa quedarse con el auto en el garage diciendo mi auto vale cada vez más y no se lo vendo a nadie. Es un tema interesante que la gente a veces no lo ve. Hay una frase muy interesante que la dicen los inmobiliarios, ¿no? Cuando preguntan, ¿cuánto vale un departamento? Lo que le pagaron, señor. Eso es lo que vale el departamento. Entonces, es muy raro esto de establecer precios con anterioridad, como si esto fuese algo absolutamente definitivo. Sí hay precios, ¿cómo llamamos?, indicativos, ¿no? Es decir, las propiedades en tales lugares valen más o menos entre $2.000 y $3.000 el metro cuadrado. Pero ¿saben cuánto vale el departamento? Lo que le ponen sobre la mesa. Eso es lo que vale. Doctor Torello, ¿qué opina usted? Lo veo muy callado. No sé si me escuchan. Hola. Lo escuchamos fuerte y claro, como se decía en otras épocas, doctor. Bueno, 10/10. Me alegro. Fuerte y claro. Eso se dice en la colimba cuando uno se comunica. USL, fuerte y claro. Sí. Bueno, no, yo lo que quería decir con respecto a algo que dijo Nathan, con el tema de inflación en dólares, que terminamos estando en una trampa, porque la inflación en dólares nos hace menos competitivos a nivel internacional. Sin duda. Entonces, como nosotros necesitamos exportar, nuestros costos suben permanentemente en dólares, y eso nos lleva a una trampa, porque vamos a ganar un montón de dólares, pero no le vamos a aportar nada a nadie. Entonces, es uno de los desafíos grandes que tiene este gobierno hoy. A ver cómo hacemos para que empiece a moverse todo, pero sin tener esa inflación que no nos deja competir a nivel internacional. Es cierto. Sí, profesor Torello, cada vez usted me asombra más. Entre usted y Nathan, creo que les voy a dejar la conducción del programa, que ya la ha perdido. No. Mi amigo Jorge ya la ha perdido bueno, porque tiene otras cosas que hacer, es el más importante de todos. Nosotros simplemente somos diletantes. Obviamente yo no tengo la experiencia que tienen ustedes, pero bueno, tengo doy los aportes de opiniones que me parecen, pero capaz me equivoco. Todos nos equivocamos en la vida. Muchachos, a ver, si no nos equivocáramos y el mundo no sería lo que es decir, el hombre salió de la caverna a través de la equivocación, lo que se llama la prueba y el error. Así que es lógico, la equivocación no es otra cosa que una forma muy interesante, muy antigua, muy primitiva de aprender, que es el error y la comprobación de este error. Esto es lo que nos va a permitir crecer. Entre otras cosas, nos van quedando 6 minutos de programa, y hay algo que les comentaba justamente acá a mi compañero de piso, que es mi querido Horacio, que es esto que advierte Bill Gates. Me voy al otro punto, ¿no? Como decía un conocido periodista, otro tema, ¿no? Que es lo que ha señalado Bill Gates sobre la amenaza de la inteligencia artificial al empleo, ¿no? Yo creo que la amenaza de la inteligencia artificial, primero que no es un cuco, pongamos en claro. Segundo, que es la misma amenaza que generó la computadora cuando se inició en el mundo, ¿no? Se inició la computadora y el mundo igual, no existe más la secretaria, ¿no? Esto no es cierto. Es cierto, se reduce cierto personal que antes era indispensable. Yo cuando era un joven abogado, hace muchos años, tenía una señorita que escribía a máquina muy rápido, y yo como hablo rápido cuando pienso, porque pienso rápido, necesitaba a alguien que escriba. Hoy en día le dicto a la computadora y la computadora escribe solo.
Pero evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Y se va desplazando ese trabajo, si quieren llamarlo antiguo, por llamarlo de alguna forma, hacia otras formas de trabajo. Entonces, lo que sí que creo es que hay que tratar de alguna forma de ordenar esta cosa de la inteligencia artificial. Bill Gates hablaba de el reclamo de impuestos a la automatización y la coordinación entre los estados. Creo que la robótica, por ejemplo, en las fábricas de automóviles, han hecho que los automóviles, digamos, sean mejores. ¿Por qué? Porque en general la robótica no se equivoca, el hombre sí, o el hombre puede equivocarse. Pero lo que nos asusta es otros planos de la inteligencia artificial. Yo lo escuchaba otra vez una periodista, al cual a veces la sigo, que se llama Pérez, casada con un ministro, creo, ¿no? Sí. Cristina Pérez. Cristina Pérez. Petri, ¿no? La esposa de Luis Petri. No me acuerdo. Está en pareja con Luis Petri, Está casado. el diputado creo, ¿no? nacional. Bueno, No está casado. Bueno, para el casamiento para mí... No importa. Están amontonados. Está como respetable dicen un casamiento de hecho como uno de derecho, ¿no? Creo que los respetables son las personas pasa y no nada, las formas. Nadie lo juzga. Los Nadie lo juzga. Nadie lo No, cuestiona. los respetables son las formas, no las personas sino las formas. Creo que lo que asusta un poco de esto de la inteligencia artificial, como decía, es el dedito que aprieta el botón de la bomba, es decir, no permitirle a la inteligencia artificial que decida ella apretar un botón. Esto es lo que nos asusta a todos. Yo le decía justamente acá a mi compañerito de piso, vean, y le aconsejo a los escuchantes, que no sé cuándo son, que vean una película antigua ella, que se llama Odisea del Espacio 2001. Sí. Es una película muy larga, como le decía, para ser Stanley simpático, más larga que Puteada de Tartamudo, muy larga, pero en la cual justamente la inteligencia artificial, que era este robot que estaba dentro de esta nave que viajaba hacia el espacio infinito, termina tratando de matar a los comandantes de la nave, porque como advierten que hay un error, quieren modificarla y la inteligencia artificial, que vendría a ser esta computadora, no los dejaba. Y en la parte final, siempre termina ganando el hombre, claro, pero en la parte final, cuando los hombres se dan cuenta que tienen que escaparse y se meten en una cápsula que no tenía, en la cual la computadora madre no tenía acceso, se meten ahí para hablar de lo que hay que hacer. ¿Qué hace la computadora? Le lee los labios. No, le digo, hay que ver esta película, porque realmente, hecha en los años 80, estamos hablando de 40 años atrás prácticamente, así que habría que verla. Bueno, nos queda exactamente menos de un minuto. Le agradecemos la participación a nuestro querido Natán, a nuestro querido Pablo Torello, el hombre de las 1000 hectáreas, ¿no? No sé cuántas tiene. Espero que alguna vez, de las 1000 tierras viene a ser en este caso. Así que, y lamentamos que no se haya incorporado nuestro querido amigo Jorge Enríquez. Horacio, nos vemos en la próxima Hasta el próximo edición, miércoles. en la misma hora y en el mismo canal. Gracias, chao.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.